No empezamos bien. ¿Puedo plantear una cuestión, señoría? No. Aluciné de... Todas sus apreciaciones personales y valoraciones personales no tienen ningún interés. Las percepciones de los testigos del 1 de octubre cuando fueron agentes judiciales, el tribunal los aceptó. Metafóricamente puedo decir que se masticaba el odio. Yo le he preguntado por hechos. Fue inaudito. Por favor, señor testigo. Yo la sensación que vi, porque vi el reflejo del odio. Formulo la protesta y la ilustro en el sentido de que es objeto de la acusación. Está formulada ya la protesta. No, pero digo, Ya está, ya está formulada la protesta. Por favor, formule otra pregunta. Entiendo, señoría, que si no puedo formular el motivo de la protesta, se me está vulnerando el derecho de defensa. Es que el testigo está describiendo un vídeo, no nos está contando su percepción. Vamos a ver. La sala ha planteado... El vídeo está en la causa. Yo sé que forma parte de la escenografía de este juicio, que todos los días hay una reclamación sobre los vídeos. Me gustaría exhibirle un vídeo al señor Zoido. No es posible, no es necesario, no es pertinente. Quiero que conste en acta que en este momento esta defensa tenía interés de que se vean estos vídeos. Me parece muy bien. Y los voy a designar porque deben constar muy bien. Considero que nos genera indefensión el no a poder hacer una ver pregunta. estos vídeos. No. ¿Le puedo interrogar sobre el 20 de septiembre y el 1 de octubre? No. Entonces, ¿puedo formular las preguntas para que consten en acta? No. ¿Tampoco? ¿Habla usted de miedo? Sí. ¿En qué sentido habla usted No, de miedo? mire, señor Salella, no, es que no ha entendido que las percepciones que tenga la testigo sobre qué sintió o qué dejó de sentir no tienen relevancia jurídica. ¿Usted tuvo miedo, señora letrada? Yo tuve preocupación todo el día y miedo tuve miedo como cualquier ser humano, tuve a partir de las 9:30 cuando vi lo que había fuera. Si la sala no me permite la pregunta, no voy a formular más preguntas. Correcto, Gracias. mucho mejor. No entre en debate conmigo. No se lo permito.